Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas. Hola, ¿cómo están? Nuevamente Café con Luber. Estamos muy contentos y contentas de poder estar nuevamente con ustedes y bueno, son semanas agitadas en Buenos Aires con muchas noticias y muchas expectativas, pero vamos a ir a un tema de fondo. Hoy vamos a hablar de la prevención de la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Ustedes saben que venimos desarrollando ya por segundo año consecutivo el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia, que venimos haciendo desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, junto con organizaciones de las mujeres y de las personas con discapacidad, con el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad, con APA, con la Secretaría de Discapacidad de la CTA y, por supuesto, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para acabar con la violencia contra las mujeres. En el día de hoy queremos contarles un poco la experiencia de dos de nuestras estudiantes, de nuestras participantes, de quienes han hecho alguno de nuestros cursos, también reflexionar sobre la actualidad, sobre cuáles son los impactos de las nuevas políticas públicas, el DNU, la ley ómnibus, en la vida de las personas con discapacidad y de las mujeres con discapacidad en particular, para luego reflexionar sobre los marcos internacionales de derechos humanos y también sobre qué jurisprudencia hay que ayuda a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Para eso le damos la bienvenida en el programa de hoy a Marisa Gisela. Ella participó del taller, es licenciada en Trabajo Social, se dedica a discapacidad, tiene ella también una discapacidad motriz y trabaja en la administración pública, vive en Posadas hace 36 años y nació en el interior de la provincia de Misiones, en Colonia Huanda. O sea que estamos hablando con Marisa Giselle Báez, que nos está acompañando desde Misiones. También nos está acompañando Luciana Perea, ella también participó de nuestros talleres y colabora en la Administración Pública Municipal en Políticas Públicas de Gobierno Abierto del Departamento de Río Primero, en la provincia de Córdoba, y está finalizando la licenciatura en Relaciones Internacionales. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Y también lo tenemos a nuestro querido amigo Pedro Irineo Ábalos. Él es del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad de Cava, abogado, coordinador del Consultorio Jurídico de Discapacidad de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores de la Argentina. Muchas gracias a los tres. Bueno, en primer lugar, queridas Luciana y Marisa, me gustaría que me cuenten un poco. Sobre todo, empecemos por Luciana, tu experiencia como persona con discapacidad, si vos misma has sufrido violencia y un poco tu experiencia en nuestro taller, en nuestro curso, qué aprendiste, para qué te sirvió. Te escuchamos, Luciana. Yo la verdad hice varias capacitaciones desde la pandemia en lo virtual y encontré esta capacitación casi por casualidad, digamos, y me pareció importantísimo la tarea que se realiza. Creo que es un área donde hay muchísimo por trabajar. Creo que ahí uno se percata de muchas situaciones diarias que uno no nota, que realmente no tendrían que pasar. Y el trabajo que hace desde aquí es importantísimo que se propague y se refuerce. Así que bueno, por eso me pareció importante y me la hice, la realicé y es para seguir trabajando en esto muchísimo.
Querida Marisa, en tu caso, teniendo una discapacidad motriz, ¿vos has sufrido alguna vez violencia? ¿Tenías conciencia de que habías sufrido violencia antes del curso? ¿Habías percibido que lo que te pasaba tenía que ver con la violencia? ¿En qué te sirvió el curso? ¿Cuál fue tu experiencia? A mí me sirvió mucho el curso para, sobre todo la parte legal, porque yo desconocía bastante las cuestiones legales. Entonces eso me sirvió para ayudar a otras personas, porque siempre me toca ser promotora de algo, informar, orientar. Sí he sufrido violencia, pero en ese momento yo no sabía que eso era violencia. Digamos que vengo de otra generación cuando yo era chica, adolescente, estos temas no se hablaban, digamos. Yo tuve la experiencia de vivir en periodos no democráticos y democráticos. Entonces, siempre las capacitaciones a mí me sirvieron. Y me sorprendió mucho el alto porcentaje de mujeres con discapacidad que hay en Argentina. Eso yo desconocía y cuando dieron los números dije, es un porcentaje alto y nadie se está dando cuenta. Y los cursos y las capacitaciones siempre sirven, pero uno tiene que promocionar, difundir. Y a mí siempre por algún lado me toca, porque me preguntan la gente, che, no sabes de esto, ¿dónde puedo ir? Hoy, por ejemplo, me pidieron una dirección de la Defensoría del Pueblo, de acá de Posadas, de una persona. Entonces sirve mucho. Y a mí me gustó mucho la parte legal porque yo no desconocía y siempre hay que acompañar a hacer una denuncia o qué hay que hacer, cómo hay que trabajar con discapacidad. Y a mí me pasó sufrir hace poco en un consultorio que me fui a hacer la mamografía y a mí me cuesta mucho pararme y yo necesitaba que me hagan sentada y la técnica me miró con una cara de no se imaginan la cara que puso cuando le pedí la silla porque no tenían una simple silla. Y ahí y el ascensor, por ejemplo, de la clínica era muy chiquito. Yo tuve que entrar de costado, yo uso bastones canadienses para caminar. Y tuve que acomodar mis bastones. Una persona con silla de ruedas en ese ascensor no entraba. Hay muchas cosas que hay que hacer y no se hacen. Y cuando uno las pasa, ahí uno se da cuenta y no sabe a dónde recurrir. Porque tampoco hay mucha información, no hay espacio. Muchos años venimos tratando de informar sobre los derechos. La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad es una de las últimas a lo largo del tiempo que se aprobó y tiene rango constitucional y dice cosas muy importantes, pero también en el caso de la violencia de género contra las mujeres con discapacidad tiene vigencia no solamente la Convención de Discapacidad, sino también la Convención para eliminar sobre la discriminación hacia las mujeres. También hay una convención específica a nivel regional, que es la Convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Y en la investigación que hicimos el año pasado, lo que detectamos es que de las mujeres con discapacidad en la Argentina, 8 de cada 10 dicen haber sufrido algún tipo de violencia y en la mayor parte de los casos se trata de violencia de género o se trata de violencias vinculadas a lo institucional. Esto sin contar todas las discriminaciones en la vida cotidiana que, como vos relatabas recién, la violencia que sufriste en el hospital se puede llamar violencia institucional, pero también la falta de accesibilidad a la que vos referís, obviamente encuadra en lo que es un modo de discriminación muy habitual en relación a las personas con discapacidades motrices. Pero bueno, para hablar de alguna de estas cosas lo llamamos a Pedro Ábalos, que es un gran amigo con el que trabajamos mucho cuando yo fui directora del Observatorio
de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Nación, y con él y con Remy Cáceres, que habitualmente trabaja en nuestro proyecto como tutora, recorrimos todo el país tratando de armar esos observatorios de derechos de las personas con discapacidad en las distintas provincias. Por eso, Pedro, en primer lugar te quiero preguntar cómo están actualmente los observatorios de derechos de las personas con discapacidad. ¿Están funcionando en todo el país? ¿En qué provincias están? ¿Es bueno que podamos repetir esta información o a dónde la gente se dirige? Porque básicamente, si siempre hay situaciones estructurales de discriminación y de violencia, ahora estamos en una situación también de mucha vulnerabilidad y vulneración de derechos para las personas con discapacidad. Contanos un poco. Bueno, en esta materia te diría que diríamos todos, Lubertino, volvé, porque la realidad es que a partir de la falta de cumplimiento de la normativa internacional, el tema del observatorio padece una debilidad supina. Durante el primer año de la gestión de Alberto Fernández fuimos convocados para participar en realizar aportes en lo que sería una ley orientada a los observatorios a nivel nacional. Esto nos llevó el primer año de gestión de Alberto Fernández y quedó en la nada. A partir del anuncio de Alberto Fernández hace 2 años, en la apertura de las sesiones ordinarias, de que se iba a impulsar una nueva ley de discapacidad, también ocurrió que se abrió un debate donde aportamos 11.000 personas a lo largo y a lo ancho del país. Hemos aportado ideas, necesidades, inquietudes, etcétera, sobre lo que sería una nueva ley de discapacidad. Terminó el mandato de Alberto Fernández y no llegamos a conocer el texto con el que concluyó este trabajo. Así que la realidad institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad, de la cual sigue dependiendo el Observatorio de la Discapacidad, es reflejo de lo que está ocurriendo en todo el país. En algunos casos, los observatorios funcionan con mayor dinamismo, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, en la provincia de Tucumán, en la ciudad de Buenos Aires, pero en la mayoría de las jurisdicciones nos encontramos con que hay una debilidad supina y aparte lo que no se obtiene es una respuesta ni de la estructura del Estado ni de la justicia. Entonces, en la práctica, lo que ocurre con la discapacidad en general y lo que ocurre con las mujeres con discapacidad en particular es una situación de suma vulnerabilidad que no ha cambiado prácticamente nada en estos años, ¿sí? Lo que a mí me parece más grave aún es que a partir del envío de el DNU, del decreto de necesidad y urgencia de Milei, y a partir del proyecto de ley ómnibus, se ha agravado las perspectivas que tienen las personas con discapacidad en materia del reconocimiento de sus derechos. Entonces, la necesidad imperiosa es la necesidad de unirnos para impulsar un programa que nos permita, junto a otros sectores marginados, construir una Argentina inclusiva. Para ir a lo concreto,
el decreto de necesidad y urgencia, por ejemplo, de alguna manera mutila las posibilidades y los derechos vinculados con el teletrabajo. Vos sabés que una de las reivindicaciones más importantes de la discapacidad era el acceso al empleo, y en particular la posibilidad de la compatibilidad entre el trabajo registrado y el empleo público, y el empleo en general, digamos, ¿no? Pero a partir de la vigencia del 4% a nivel nacional, del 5% en la Ciudad de Buenos Aires, el empleo público también es un objetivo urgente. Bueno, en ese sentido, la modificación que se propone al régimen de teletrabajo es sumamente importante y perjudicial para las personas con discapacidad, porque en la normativa vigente antes de mi ley, el acuerdo sobre la posibilidad de instalarse a trabajar desde el hogar era un acuerdo que tenían que llegar la parte patronal con el empleado. Ahora, con el nuevo decreto, la patronal te puede decir, bueno, a partir del lunes seguimos trabajando en la sede central, entonces la persona con discapacidad que tenía organizada su vida y además accedió a ese empleo porque tenía la posibilidad de teletrabajo, bueno, se ve sumamente perjudicada porque tiene que arreglarse de alguna manera para concurrir a la sede laboral. Entonces, un avance muy importante por el que venimos luchando desde hace 10 años prácticamente, se concretó al final del mandato de Alberto Fernández con la aprobación de la compatibilidad entre la pensión no contributiva y el trabajo registrado. Y este decreto de necesidad y urgencia, antes que podamos recoger los frutos de esta modificación legislativa, que fue uno de los últimos actos de Alberto Fernández, antes que podamos recoger los frutos e implementar una capacitación muy importante en el tema de teletrabajo, surge decreto de necesidad y urgencia que te obliga a regresar a la sede de la empresa cuando el empresario lo decida. Y la otra gran modificación introducida en materia legislativa se vincula con el tema de los manicomios, ¿sí? La práctica de la salud mental ha cambiado totalmente de orientación. La salud mental, hasta el acceso al gobierno de Milei, está orientado al proceso de esa palabra tan difícil de pronunciar, la desmanicomialización, ¿sí? El Estado en realidad no puso todo lo que debía poner. Esto es también verdad, porque desarticular los manicomios exige del Estado una política muy activa, de casas de medio camino, etcétera, etcétera. Pero no hay posibilidades de seguir aquel camino trazado por la Ley de Salud Mental en el marco de estas nuevas políticas, donde han pesado mucho los temas vinculados con las adicciones. La realidad es que el tema de las adicciones y quien se niega a internarse para un proceso de desprendimiento de las adicciones, esto sabemos que es un problema, pero antes de la asunción de Milei, la justicia contaba con las herramientas, no era sencillo, pero contaba con las herramientas como para evitar que la persona que tiene esta problemática
atente contra sí y contra su entorno. No era sencillo, pero había. Hoy con esta vuelta de campana en el proceso de inclusión de las personas con discapacidad mental, tenemos que se ha transformado nuevamente en un negocio, porque detrás de cada medida de Milei hay un sector económico que se beneficia, y en el mundo internar a una persona adicta para tratar de recuperarla es un negocio también. En muchos casos también hay mucho de aporte a la salud. Pedro, me preocupa especialmente la situación de las obras sociales, de las prepagas, me preocupa especialmente las pensiones de las personas con discapacidad, porque nosotras venimos luchando básicamente porque, además de que había una incompatibilidad entre el trabajo remunerado y la pensión con discapacidad, también había una incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y la pensión que cobran las mujeres víctimas de violencia. Entonces vos fíjate que teníamos a una mujer con discapacidad, víctima de violencia de género, que no tiene trabajo, que no se puede ir de su convivencia con el golpeador, y no había posibilidades de que tuviera acceso a ambas pensiones. Obviamente, una por un motivo y otra por otro motivo. Nosotros decíamos que no era que estaba nadando en la abundancia, pero que cuando una mujer con discapacidad tiene que huir de una situación de violencia, la verdad que necesita esos apoyos y esas ayudas. No sé en qué estado está en este momento con la derogación o con el debate parlamentario en la ley ómnibus, los puntos que hacen a las personas con discapacidad. ¿Todavía alguno logramos que saliera del debate o algunos quedaron adentro? Bueno, yo el viernes estuve consultando la página de la Cámara de Diputados y la realidad es que la actividad legislativa terminó el 28 de terminó con la prórroga del ejercicio del año anterior, digamos. El 1 de marzo veremos en qué se traduce las nuevas iniciativas, pero nosotros mañana hay sesión. Sí, se ha logrado desplazar, ¿sí? Se ha logrado desplazar el tema de salud mental. El tema es que no está disponible la información sobre el dictamen que se aprobó después de todas las modificaciones. Entonces, nosotros tenemos expectativas con que esto de la salud mental se revierta. Tenemos también expectativas en cuanto al tema de las obras sociales, pero la realidad es que estamos en pleno proceso de descreme de las obras sociales, ya que las prepagas tienen los mismos derechos que tienen las obras sociales, tienen la libertad absoluta de poner los aranceles que les parezca conveniente, y todo esto condiciona de una manera muy fuerte lo que es las prestaciones de servicio. Se acaba de conocer la reunión del directorio de prestaciones básicas para personas con discapacidad, y ha reconocido un incremento del 20% para el mes de enero, de un 10% acumulativo para el mes de febrero, lo cual totaliza un 32%, y la realidad es que este incremento se vio licuado con el 25% de inflación de diciembre,
y el proceso desatado a partir de la eliminación de todos los controles. Entonces, para las personas con discapacidad, todavía tenemos que ver cuando se discuta en particular, artículo por artículo, la ley ómnibus. Y siguen vigentes las modificaciones introducidas en el DNU, a las que hacíamos alusión recién en cuanto al teletrabajo. Entonces, nos parece que la situación es sumamente crítica. En cuanto a lo que vos decías de la situación de las pensiones no contributivas, nos parece que la decisión anunciada tanto por el vocero presidencial como por el ministro Cavallo, mirá que... Qué fallido. Mirá, Caputo, el ministro Caputo, de generar un ahorro sobre la base de recortes en el gasto previsional, no anuncian un futuro venturoso para las pensiones no contributivas, porque vos sabés que la pensión no contributiva es el 70% de una jubilación mínima. Así que si la vocación es ahorrar sobre la base de los sectores menos protegidos, ahí estamos jubilados, personas con discapacidad, mujeres de todas las condiciones, etc. Así que lo que nosotros percibimos es que se ha abierto un capítulo de lucha. Uno de sus primeros escalones ha sido esta sanción del proyecto de ley bastante recortado, y se verá en cada una de las sesiones que tenemos a partir del martes cuánto impacta en materia de discapacidad estas modificaciones. Le doy la bienvenida también y se une a nuestra conversación Susana Chiarotti. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, especialmente de derechos de las mujeres y de las niñas, docente universitaria, y es integrante del Comité de Expertas a nivel del Sistema Interamericano en Violencia contra las Mujeres, el MESECVI, que funciona en la órbita de la OEA. Gracias, Susana, por acompañarnos. Bueno, estábamos comentando las particulares circunstancias en las que atravesamos las situaciones en Argentina hoy, con mucho impacto sobre los sectores que menos tienen, pero en particular en un cuadro de situación donde la violencia contra las mujeres no cesa. En América Latina y en particular en la Argentina tuvimos un agravamiento de la situación de la violencia contra las mujeres durante la etapa del COVID, pero sabemos que las situaciones de mayor vulnerabilidad económica también dificultan la salida de las situaciones de violencia. ¿Por qué no nos trazás un poquito un panorama de qué está pasando en la región y en particular las causas o las situaciones particulares que hayan llegado al MESECVI de mujeres en general y de mujeres con discapacidad en particular? Buenos días, María José y todas las colegas que están trabajando en este momento acá en Radio Sónica. Un gusto que me hayan invitado. Bueno, desde el MESECVI ya hace varios años que estamos trabajando en combinación con organizaciones de mujeres con discapacidad, que es un colectivo que no se puede decir que sea homogéneo, hay una gran diversidad dentro de ese colectivo, y al igual que el resto de las mujeres, viven los enfoques, digamos, los resultados de los enfoques que han tenido los estados respecto a violencia. Nosotros ya hace 15 años que le estamos diciendo a todos los estados que se ocuparon principalmente de la sanción de la violencia, porque es más rápido sacar una ley, que de la prevención. Es como si hubiera una piedra en el camino y se ocupan de
pegarle al que puso la piedra, curar a la que se lastimó con la piedra, pero no la remueven del camino, ¿sí? Y la prevención es remover la piedra del camino. Y en ese sentido hay poca sistematización en todos los países de qué significa la prevención y cuáles son los resultados de las acciones de prevención. Más aún, hay una gran confusión sobre qué se entiende por prevenir la violencia contra las mujeres y especialmente contra las mujeres con discapacidades, ¿no? Y eso mismo hemos estado trabajando con ellas también. En general, los enfoques y lo que se ha hecho hasta ahora son cuestiones aisladas, parciales y fragmentadas. No hay un enfoque general de cómo prevenir ni atender la violencia contra las mujeres con discapacidad. Habría dos enfoques principales en el tema de prevención de la violencia. Uno es el epidemiológico y otro es el de derechos humanos. Y el epidemiológico consiste en ir siguiendo qué se puede hacer por esas personas en cada nivel de la violencia, cuándo ocurre, cuándo reclaman por justicia, cuándo se repara. Y en ese sentido lo más útil es ponerse en el lugar ¿no? de la persona con discapacidad, en todas sus heterogeneidades. No es lo mismo una persona ciega que se ha recibido de abogada y está trabajando que una persona parapléjica que está en un sillón de rueda y depende de su cuidador para todo. Hace poco recibí una consulta en un centro de día de acá de Rosario, donde planteaba la queja una chica con discapacidades de que no la dejaban ponerse de novia, por ejemplo, con otro chico que acudía al mismo centro de día. Ahí tenemos un ejemplo de violencia contra la libertad sexual y la libertad reproductiva. Pero tengamos en mente, por ejemplo, otro caso de alguna chica con discapacidad que recibe un abuso sexual o que vive situaciones de abuso sexual. Y que ese abuso sexual lo vive de parte de quienes la están cuidando, que son las únicas personas que la rodean de algo parecido al afecto, pero que además la sostienen su vida. ¿Cómo hace para denunciar? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cómo llega a un tribunal? Si es sordomuda, por ejemplo, ¿cómo se comunica en ese tribunal? ¿Tenemos todos los recursos para atender a esa persona y que se haga entender? ¿Le vamos a creer? ¿Tenemos traductores en lengua de señas en todos lados? Si tiene algún tipo de discapacidad motriz, ¿cómo llega al tribunal? A esos tribunales llenos de escaleras, ¿cómo denuncia? ¿No? Entonces ahí tenemos ya un montón de barreras que si pensamos en la prevención, digamos, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el lugar de la otra persona y ver cuántas barreras hay y cómo las voy a ir demoliendo, ¿sí? Por supuesto, la asistencia económica es clave, pero muchas veces es la familia la que cobra esa asistencia, ¿sí? Y la persona con discapacidad no tiene las posibilidades de acceder al dinero personalmente, por lo tanto no tiene autonomía económica. Y todo eso agrava, María José, toda la cuestión. Y por supuesto, a la hora de prevención, habría que hablar primero de difusión de derechos y sensibilización de la sociedad. Hace poco consultaba a una médica sobre si podía esterilizar o no a una chica Down. Evidentemente no leyeron la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuánta gente conocerá esos derechos de las personas con discapacidad, esa convención, que es una convención maravillosa porque fue trabajada durante 10 años con el apoyo de organizaciones de personas con discapacidad? O sea, no las redactó alguien de afuera para favorecer al colectivo, las redactaron ellos y ellas. Ellas las redactaron entre todos. Entonces, es una de las más modernas y mejores convenciones que yo conozco, pero hace años que dice
que no se puede esterilizar a las personas con discapacidad. Y sin embargo hay médicas bien intencionadas que han estudiado que todavía no lo saben. ¿Qué podemos pretender del público en general? ¿Qué podemos pretender de una sociedad patriarcal que tiene como un modelo de abuso del más débil impregnado en toda su filosofía, ¿no? Esas son las primeras preguntas que haría. Un poco nuestro proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia busca, por un lado, empoderar a las mujeres con discapacidad, a las mujeres migrantes, a las trans y no binarias en relación a sus derechos, un poco como hablábamos al principio con las que fueron participantes en el curso, de lo que aprendieron y de las herramientas, y muchas mujeres, también vos sabés muy bien, Susana, que no saben que lo que les está pasando es violencia de género, que no tienen toda la información de lo que se entiende por violencia, que no es solo la violencia física, que hay muchísimas situaciones. En este caso también lo que tratamos de hacer es poner este abordaje interseccional, porque no es lo mismo tener alguna condición que te vulnerabilice doblemente o triplemente cuando sos mujer y tenés una discapacidad, o sos mujer con discapacidad migrante, o sos trans migrante, y esto lo vemos todos los días, ¿no? Es una doble o triple vulnerabilización de derechos. Y la otra cosa que es muy importante, que aprovecho para difundir porque ya se pueden inscribir, hacemos los cursos de capacitación para funcionarios y funcionarias del Poder Judicial y de los poderes municipales. El próximo curso, que tiene que ver con darles las herramientas para facilitar el acceso a la justicia para las mujeres de estos sectores vulnerabilizados, lo hacemos, ese sí es presencial, en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, en la UBA. Lo vamos a hacer el 13 de abril. Vamos a estar en esa jornada, que es una jornada muy intensa, es un sábado todo el día. Esa actividad la organizamos con la Red de Mujeres para la Justicia, porque se dan muchos elementos y tratamos de elaborar protocolos que las provincias puedan tomar. Como hay en la Ciudad de Buenos Aires un protocolo para las personas trans, bueno, estamos tratando de armar un protocolo para el caso de violencia contra las mujeres con discapacidad, el caso de violencia contra las migrantes, y con las propias mujeres con discapacidad estamos trabajando para elaborar ese protocolo. Por eso es tan importante escucharte y saber de alguna manera tal vez las recomendaciones que desde un organismo tan importante como el MESECVI ustedes puedan hacer para que se tenga en cuenta en esos protocolos, porque el acceso a la justicia no es solo poder entrar por un ascensor que tenga el tamaño para que suba una silla de una persona con discapacidad, sino también muchas barreras, ¿no? En la mayoría de las provincias a veces no hay defensoría del pueblo, no hay una oficina que tome los temas de discapacidad, o también no todos los poderes judiciales tienen oficina de violencia contra las mujeres, sino todas las oficinas de violencia contra las mujeres saben cómo hay que actuar en un caso de una mujer con discapacidad. Así que es muy importante, Susana, que nos digas las recomendaciones o los tips que se te ocurra que podemos tratar de poner en práctica para la difusión, para los protocolos que vamos a tratar de elaborar. Mira, yo recomendaría que se revise, porque no tiene sentido producir estudios y hacer investigaciones y que queden guardadas en el cajón. En la página web del MESECVI hay todo un estudio que se hizo durante varios años con organizaciones con discapacidad en toda la región, y hay una recomendación general para violencia contra mujeres con discapacidades, que yo recomiendo que las vean. Pueden acudir a la web belendopará.org y ahí está tanto el estudio que se hizo, hecho por organizaciones de especialistas en discapacidad, y incluso pedidos de audiencias. Hay todo un análisis de lo que pasa
un análisis comparado, ¿no? Y también la recomendación que hace el MESECBI después de tener ese estudio. Así que yo no quisiera repetirme, por supuesto, si me preguntás a mí, diría que hay que hacer, revisar la manera en que se construyen las masculinidades, sensibilizar a la población sobre esta cuestión, garantizar que los servicios que trabajan con personas con discapacidad tienen contacto con esas personas y esa persona puede acceder a hablar directamente con ellos y con confidencialidad y discreción. O sea, esos servicios seguros y confiables no lo tienen las personas con discapacidad, son constantemente intermediadas por cuidadores y no siempre los cuidadores opinan de la mejor manera. Yo tengo una historia bien interesante que me planteaban los otros días de una chica que estaba haciendo avances, por ejemplo, motrices, y que la familia no la dejaba caminar y la tenía en la silla de ruedas para que no molestara. ¿Sí? Entonces, no siempre las y los cuidadores son las personas que mejor te van a proteger. Creo que tenemos que tener una mirada sobre eso también y facilitar el acceso directo de las personas a los servicios, que puedan hablar tranquilas solas y confidencialmente, ¿no? Bueno, por supuesto, sensibilizar a operarios judiciales, hacer todo ese tipo de trabajo de prevención que significa cambiar la cabeza de la gente, ¿no? Y mostrarle que las personas con discapacidad no son pobrecitas personas a proteger, sino son sujetos de derechos humanos que tienen que tener autonomía, y teniendo autonomía y con una sociedad que se adapte a sus necesidades, no al revés, esas personas van a poder manejarse libremente. Mira, yo me acuerdo una anécdota del año 91, diciembre del 92, habíamos ido a Costa Rica a hacer la primera incursión como feministas en la regional de derechos humanos. Hicimos una conferencia aparte que se llamaba La Nuestra, era la conferencia previa a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena. Y ahí los patriarcas de derechos humanos nos habían puesto en un articulito, figurábamos, que era personas vulnerables, ¿no? Y ahí dentro de las personas vulnerables habían puesto indígenas, mujeres, pobres, niños, niñas, personas con discapacidad y adultos mayores. Se armó un revuelo tremendo. Los únicos que no pudieron salir del párrafo ese son los niños y niñas porque no había ninguna organización. Pero había presente organizaciones de personas con discapacidad que dijeron, disculpen, si nosotras podemos acceder a un empleo, a la autonomía, ¿sí?, y al respeto, nosotras no somos vulnerables, queremos salir afuera de este grupo. Cambiaron el concepto de lo que era persona vulnerable por persona que podía estar en una situación de vulnerabilidad, pero si la sociedad se diversificaba y adaptaba a las diferencias que tienen los distintos colectivos sociales, ellos no iban a ser vulnerables, ¿no? Esa fue para mí una lección que me marcó de por vida y la quería contar acá porque me pareció muy importante, ¿no? Todo depende de la organización y la fuerza que tengan también las organizaciones que trabajan por el tema. Y mucha agua ha corrido bajo el puente durante todas estas décadas y la organización de las personas con discapacidad ha avanzado muchísimo. Bueno, estamos casi al momento de las conclusiones. Luciana, contanos entonces, ¿vas a participar de los próximos talleres? ¿Querés que podés repetir esto en Córdoba, contactarte con el Observatorio de Córdoba, ayudar desde Río Primero para que en tu provincia más gente se informe sobre estos temas, ayudarnos a invitar gente al próximo curso? Contanos un poquito. Sí, totalmente, me parece muy importante. Creo que esa autonomía es una construcción que se hace desde las instituciones y desde la sociedad. Como decían recién, las personas con discapacidad, ellos ya son así, su vida ya es así, lo que se tiene que adaptar es el entorno. Y más importante aún, hacerlo desde el Estado, creo que es algo esencial, así que sí,
creo que es muy importante lo que se está por hacer y sí, cuente conmigo. Bueno, Pedro, ¿cómo podemos hacer esta interfase con la red de observatorios de derechos de las personas con discapacidad en un momento tan crítico para apoyar en particular a las mujeres con discapacidad? Bueno, yo como te decía, me parece que hay observatorios que funcionan mejor y otros peor. En particular, Córdoba ha sido bastante compleja la relación. Todo en Córdoba viene bastante complejo. Pero bueno, yo lo que recomiendo nosotros desde el Observatorio de los Derechos de la Ciudad, que pueden entrar de esa manera, Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Ciudad, tenemos más de 11.000 participantes y en realidad allí ingresan prácticamente de todo el país. Así que a las compañeras de Córdoba, a los compañeros y compañeras de Misiones también, le hacemos esta recomendación. Lamentablemente, lo que nos está ocurriendo es que estamos en un proceso de deterioro de nuestros derechos que en lugar de avisorar una mejora, estamos previendo situaciones que nos van a obligar a nuevas jornadas de lucha para la defensa de nuestros derechos. ¿Hay algo previsto en miras para estas semanas y estas semanas que vienen con motivo de la ley Ómnibus? Esta semana y las reuniones que vienen, lo importante es la presencia en las sesiones. Además, nosotros estamos tratando de fortalecer las distintas organizaciones con la participación en las asambleas multisectoriales. A mí me parece que es la respuesta que en este momento ha encontrado la propia sociedad para una agresión tan generalizada y tan profunda a sectores que tienen tantos intereses tan disímiles. Entonces, presencia en la Plaza Congreso y participación en las multisectoriales de cada una de las provincias. Me gustaría escucharte, sobre todo por ser una mujer con discapacidad que participó de nuestros cursos, Marisa Gisela, porque nos gustaría también que nos cuentes un poco la realidad en tu provincia. Vos dijiste que está la Defensoría, pero una mujer que sufre violencia de género en Misiones, ¿a dónde puede recurrir? ¿Cómo se te ocurre que podemos ayudar? ¿El Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad en Misiones está funcionando? Cuando vos tenés una situación personal o en la gente que trabajás y atendés como trabajadora social, cuando hay un caso de estos, ¿a dónde recurrís? ¿Cómo actuás? ¿A dónde se recurre en Misiones? A mí me sirve funciono como promotora, digamos. Hasta donde yo sé, hacen la denuncia en la policía o van a la subsecretaría de violencia de género. Desconozco mucho porque no estoy trabajando muy activamente, pero hasta donde yo sé, son algunas instituciones que están trabajando, digamos. Bueno, ¿nos vas a poder ayudar a difundir para que otras mujeres puedan participar desde tu provincia con nuestro programa? Eso me gusta mucho, trabajar, asesorar. Estoy tratando de trabajar desde mi casa porque vivo muy lejos del centro de Posadas y se me dificulta mucho trasladarme en colectivo y entonces uso mucho la computadora, el internet. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un saludo a todos. Susana, en este contexto que está
sufriendo Argentina después de la salida de la pandemia? ¿Tienen causas contra el gobierno argentino? ¿Han recibido denuncias por situaciones de violencia contra las mujeres en estos años? ¿Qué información nos podés dar que sea más actualizada? Sabemos que han hecho recomendaciones generales, pero no sabemos si hay casos o causas que todavía estén pendientes en temas de violencia de género. Bueno, en principio recordarás que el año pasado hicimos una visita por el tema de la violencia política en Argentina. Esta violencia no ha cesado, no de la manera que quisiéramos, no ha disminuido mucho. Creo que tenemos que trabajar más en esto, pero además se ha incrementado la violencia política con el tema de la criminalización de la protesta. Entonces, desde el MESECVI se ha pedido al gobierno que retire el protocolo presentado por la ministra Patricia Bullrich, porque vulnera los principales derechos humanos de la población de manifestar su disconformidad con determinadas políticas, ¿no? En estos últimos días estamos recibiendo, además de los pedidos habituales, digamos, abusos sexuales en colegios religiosos de Rafaela, denuncia de violencia contra periodistas. Estamos recibiendo muchos reclamos por la cuestión de la criminalización de la protesta en Argentina y la violación de derechos constitucionales. Asimismo, también recibimos denuncias por la eliminación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades, la baja de nivel de muchos de esos ministerios en otras provincias. En Santa Fe, por ejemplo, dejó de ser ministerio y es secretaría actualmente, y el recorte de fondos para programas de las mujeres, géneros y diversidades que sufren violencia. También el tema de la incertidumbre, no se sabe bien qué va a pasar con programas que garantizaban autonomía económica a personas que sufren violencia, y eso es clave. Por ejemplo, el programa Acompañar era un programa bueno, porque además cambió el paradigma de toda América Latina. En vez de asistir a una víctima que venía con un tema de violencia y ponerle la venda y la curita donde la habían golpeado, le decían, mire, acá tiene este subsidio por 6 meses para que usted pueda ver de irse independizando. Y conectaba con otros programas como Potenciar Trabajo y todo eso. Eso es clave porque hay una creencia en la sociedad de que las mujeres quedan en situaciones violentas porque les gusta, y en realidad es porque no pueden salir, ¿no? Y garantizar entonces la autonomía económica es clave en esos casos. Y si el programa Acompañar y Potenciar Trabajo se reducen, las mujeres que eran atendidas por esos programas en situación de violencia, las personas de las diversidades sexuales y todo tipo de colectivos van a sufrir. Entonces esas recomendaciones, esos comunicados ya se han hecho. No sé si caerán como una cuchara de agua en un desierto de arena o si van a irse acumulando y en algún momento efervecerán y tendrán efecto. Confío mucho en la capacidad organizativa de la sociedad argentina. Y también creo que este no es el pueblo de 50 años atrás, de 40 años atrás. Tenemos una gran población alfabetizada y educada que conoce sus derechos y no va a permitir que se los saquen así nomás. O sea, pueden ir comprando diputados y diputadas de cualquier manera, pero a la larga esto va a ser una erupción y la gente va a salir a defender sus derechos. Me preocupa mucho el rumbo que puede tomar el país. Estoy tan preocupada como el resto de la ciudadanía, como ya han expresado Pedro, Lucía, digamos, toda la gente que ha estado hablando acá. Pero bueno, juntemos voluntades y además no perdamos la esperanza, porque si estamos bajoneados y no tenemos expectativas,
digamos, han ganado, ¿no? Así que eso no nos lo podemos permitir. Y yo quiero reiterar que, por supuesto, desde el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia, hemos acompañado a las periodistas que fueron intimidadas. De hecho, es grave porque no se trata solo de violencia en las redes sociales, sino que fue el propio presidente de la Nación hablándole de manera, digamos, hostigando a una periodista o a varias periodistas. Esos malos ejemplos desde arriba son graves porque replican, reproducen y dan como una autorización para ejercer violencia a otros, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, contarles que continuamos con el proyecto, que este año ya se pueden anotar funcionarios municipales, organizaciones de mujeres, organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, para poder participar de nuestro curso el 13 de abril. Lo coordinan varias juristas que son del Poder Judicial de Santa Fe, la doctora Sarrías, la doctora Peronja, que son de la Red de Mujeres para la Justicia, porque ellas son fundamentalmente quienes se encargan de convocar también a los consejos de la magistratura y a las funcionarias judiciales, pero también vamos a repetir este año el curso para mujeres con discapacidad, para el empoderamiento y, por supuesto, me parece que estamos en red para poder acompañar estos procesos de defensa de los derechos conquistados. Susana, ¿vos pensás que con la desaparición del Ministerio de las Mujeres, la situación de la línea 0800, todos los avances que había habido en cuanto al registro de datos de todas las fuentes de las denuncias, eso corre peligro? ¿Puede quedar en manos de quién? O sea, no sabemos quiénes son las personas que van a estar a cargo de las políticas públicas. ¿Ustedes pueden insistir para pedir algún tipo de respuesta? Porque esto es inminente. Sí, creo que sí. Creo que todo está en peligro porque no sabemos el nuevo funcionariado a qué cosa le va a dar importancia, a qué cosa no, y cuánto de expertise tiene en estos temas que se tienen que tratar, cuánto conocen de políticas públicas eficaces para prevenir y atender estos problemas. No lo sabemos. Entonces sí, tengo mucha expectativa y el MESEVI, por supuesto, va a acompañar este proceso a estas organizaciones. Quiero saber, Pedro, si tienen previstas algunas acciones donde la gente los puede contactar, cómo puede contactarse con los observatorios de derechos de las personas con discapacidad en distintos puntos del país. Bueno, la parte informática me parece que es la más práctica. Nosotros concretamente, como ya decía, está la página del observatorio, pero además nosotros desde la Confederación tenemos un servicio de asesoramiento jurídico gratuito. Nos acabamos de mudar este año a Agrelo 3034, que es una casa que estamos restaurando y pensamos que para fin de mes ya estamos atendiendo allí. Y como siempre, cualquier consulta en materia de jurídica, de discapacidad, tenemos el WhatsApp 11 37 62 0347. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Y Susana, ¿nos podrías dar cómo la gente puede hacer llegar consultas o preguntas al MESEVI? ¿Tienen una página web? ¿Tienen prevista alguna actividad? Hay previsto una actividad, digamos, cada año, una vez que iniciamos la sesión, en la primera mañana se recibe a organizaciones de la sociedad civil, pero además consulten la página web que tiene muchísimo material, ya sea en mesegvi, oea.org, o belemdopara.org. Y ahí van a encontrar muchísimo material que creo que les va a ser útil.
Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy, a Marisa Gisela Báez, a Pedro Irineo Ábalos, a Lucía Perea y muy especialmente gracias Susana Charotti por haberte hecho un hueco para poder charlar con nosotros y nosotras. Nosotros vamos a estar publicando en Twitter, en Facebook, en Instagram, toda la información sobre los cursos. Los cursos que vienen ahora son el de empoderamiento para personas trans y no binarias y, por supuesto, este curso en abril para interseccionalidad en el acceso a la justicia para las mujeres con discapacidad, mujeres trans, no binarias. Así que esperamos que nos puedan ayudar a correr la voz y que podamos seguir trabajando juntos y juntas para no retroceder y poder avanzar con los derechos que faltan. Realmente muchas gracias por su trabajo, por su compromiso. Chao y hasta la semana que viene. Gracias. Chao, chao, gracias a vos.